El pastor habla muy bonito, pero solo tengo que decir a eso, todos los errores son míos, toda la gloria es de Dios. Creo que pensando en eso mismo, hoy en la mañana le estaba dando gracias a Dios porque hace algunos años el pastor, obedeciendo a la voz de Dios en su corazón, nos tomó a algunos de nosotros y nos ha estado discipulando de una manera un poco más intensa, Isaías, y nos ha estado entrenando a algunos para poder a colaborar en la obra del ministerio. Y yo estaba pensando en eso, que hace algunos años, con nervios, con emoción y con muchas cosas dentro, estaba compartiendo un jueves de noviembre de por ahí del 2022, la primera vez que yo compartí aquí delante de ustedes. Y ahora por tercera ocasión el Señor me está permitiendo culminar una serie de mensajes, una serie de predicaciones. Entonces, eso solamente reitera lo que hemos cantado durante toda la mañana. Dios es fiel. Dios es fiel. Dice la palabra que Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Amén. Bueno, estoy muy contento de que el día de hoy podamos llegar a este punto de culminar una vez más una serie que ha sido, la verdad, muy motivadora, muy desafiante. Pero bueno, como todo lo bueno, pues también tiene que acabar. El día de hoy vamos a terminar. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por ser tú nuestro sustento, nuestro socorro, nuestro escudo, Señor, a través de cualquier circunstancia de la vida. Gracias porque sabemos que a ti correrá el justo y será levantado. Gracias, Señor, porque como lo leíamos, o como lo decíamos hace un momento, tú has engrandecido sobre nosotros tu misericordia y tu fidelidad es para siempre, para siempre. Así que aguardamos en eso y descansamos en esta verdad. Amén y amén. Hace algún tiempo mi esposa y yo estábamos viendo una película cuando todavía teníamos tiempo de ver película. No se preocupen, este mensaje no es acerca de una película, pero les quiero decir que estábamos como que con la esperanza o en la expectativa de que algo interesante iba a pasar, porque parecía que iba marchando bien, pero como que no levantaba. Y todo el momento estuvimos como que ya, va a pasar algo, va a pasar algo. Y no pasaba, pero no dejaba de ser interesante. Finalmente la película termina, llega el final y estuvo espantoso, no pasó nada. Nos quedamos con un gran signo de interrogación y todavía al final uno de los personajes más sobresalientes en la última escena voltea, sonríe y se acaba la película. Y nos quedamos así como que, ¿qué fue esto? Y todavía mi esposa pregunta, ¿por qué sonrió al final? Y yo le digo, ¿cómo que por qué? Porque nos tuvo 1:20 aquí como tontos esperando a que hiciera algo y no lo hizo. Bueno, yo sé que usted, así como a mí, en ocasiones hemos visto alguna película, hemos leído algún libro, alguna historia, donde nos hemos emocionado y donde todo parece ir bien, la historia es buena, es sólida, el argumento es muy bueno, los personajes son memorables y todo apunta a un gran desenlace. Sin embargo, llega el final y pasa algo que, pues no sé, nos arruina la historia o que nos hace sentir que el final nomás no, ¿verdad? Que decimos, bueno, estuvo bien, pero no sé, no me gustó el final o nos deja con esa sensación de... Y es que la mayoría de nosotros crecimos con historias con final feliz, ¿cierto? Las historias que nos contaban de pequeños, todas terminan en y vivieron felices para siempre. Y estamos acostumbrados a esto, pero con el tiempo, y sobre todo si hemos leído historias o mientras vamos exponiéndonos a más historias, nos damos cuenta que no todas las buenas historias terminan de manera sencilla.
¿sí? Algunas requieren madurez para entenderlas. Algunas historias no están hechas para agradarnos o complacernos, sino para confrontarnos. No siempre se nos dan todas las respuestas, sino que a veces nos obligan a pensar más profundamente. Y la Biblia cuenta historias de ese tipo. La Biblia no edita los finales para que siempre nos parezcan agradables. La Biblia no ajusta o maquilla las historias de las personas para que sean emocionalmente satisfactorios para nosotros, para que tengamos esa sensación siempre de final feliz. No, la Biblia nos presenta la vida tal cual es debajo del sol. Si la Biblia nos presenta la vida tal cual es en este mundo caído en el que nos encontramos, con sus altos y bajos, con sus luces y sombras, a veces con sus desconciertos, pero siempre bajo la mano poderosa y soberana de nuestro Señor. Y la historia del rey Josías es una historia así. Durante ese tiempo que hemos estado aprendiendo de la vida del rey Josías, hemos visto a este personaje increíble y todo en la historia apunta a un gran final, ¿cierto? Un rey justo y piadoso, una reforma profunda, una reverencia a la palabra, una adoración restaurada. Si alguien se merecía un buen final, humanamente hablando, ese era el rey Josías. Sin embargo, llegamos al último episodio de su vida y termina de una manera que nos deja un poco desconcertados, un poco sacados de onda, como decimos, ¿no? Pero hermano, como les digo, la Biblia no es un libro con cuentos con final feliz, sino que la Biblia nos enseña a confiar en Dios, aun cuando parece que no hay finales felices, o por lo menos finales individuales felices, porque tenemos algo muy en claro. El final sí es feliz y es glorioso y es hermoso y es majestuoso. Pero a veces en la vida de cada uno de nosotros parece que no hay finales felices siempre. Sin embargo, debemos de confiar en el Señor, aun cuando nos encontramos enfrente de situaciones o decisiones difíciles. Entonces, en este último mensaje me gustaría que viéramos el final del rey Josías con ojos maduros, con ojos de fe, una fe que no depende de que las circunstancias sean siempre favorables, sino una fe que descansa en la convicción de que el Señor sigue siendo fiel, sigue siendo bueno y nos sigue amando aun cuando las cosas no se resuelven como nosotros esperábamos. Amén. Entonces, he titulado este mensaje Lecciones finales acerca de la vida del rey Josías. Por lo tanto, me gustaría rápidamente repasar y que recordáramos las primeras lecciones que hemos aprendido acerca del rey Josías. ¿Sí? Josías comenzó bien y de la manera adecuada, buscando a Dios de todo corazón. Lo increíble del rey Josías no es que haya iniciado muy joven su reinado, ¿se acuerdan? Empezó a los 8 años su reinado, pero eso no es lo increíble. Lo increíble es que a pesar de que nada a su alrededor lo motivaba a buscar a Dios, en su gracia el Señor lo guardó y lo despertó para buscarlo a Él. Siguiente, Josías no siguió el ejemplo de sus padres, sino los caminos del Señor. En medio de tanta maldad en su familia y en el pueblo, Josías, dice la palabra, se mantuvo sin desviarse ni a derecha ni a la izquierda por la gracia del Señor. De igual manera, nosotros estamos llamados a ser como estos luminares resplandecientes, dice el apóstol Pablo, que brillan en medio de la oscuridad. Josías no se identificó con sus padres, sino con su padre David. Y esto nos habla de identidad. Nosotros no tenemos que repetir los mismos patrones, no debemos de seguir el mismo ejemplo de nuestra familia. Josías no lo definió ni su herencia, ni su familia, ni su pasado. Su búsqueda de Dios sí lo hizo. Siguiente, Josías buscó purificarse y purificar la nación. Y lo que esto nos dice es que la búsqueda de Dios no puede ser superficial. Demanda acciones reales y cambios profundos. Y creo que hemos estado aprendiendo de esto en nuestro estudio de los jueves, ¿no? De Volveos a mí. Necesitamos cambiar, restaurar la adoración en crisis, limpiarnos de todo el mal que hay a nuestro alrededor. Y así como Josías limpió a Judá y Jerusalén de los ídolos, nosotros debemos limpiar los ídolos de nuestro corazón. Siguiente, Josías se ocupó de la casa de Dios.
Existe una relación profunda entre nuestro amor por Dios y nuestro amor por la casa de Dios. Y eso tiene que ver con nuestro amor, interés y deseo por todo lo que es santo, sagrado, por todo lo que tiene que ver con Dios, pero también por ver, por el cuidado y las necesidades de la iglesia. Y también incluye nuestro servicio fiel a la casa del Señor. Y por último, que veíamos en nuestro mensaje pasado, Josías tuvo las actitudes correctas ante la palabra de Dios. ¿Lo recuerda? Se humilló, se quebrantó, la reconoció como lo que es palabra de Dios. Hizo un compromiso con ella. Tomó todo lo que ahí decía y por tener estas actitudes, esto resultó en una promesa de parte de Dios. Y vamos a leer lo que dice 2 de Crónicas 34:26. Así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Veamos cómo por un lado tenemos la promesa hecha a Josías, pero por otro lado tenemos el juicio inevitable de Dios sobre Judá. Cuando aquí dice el mal que voy a traer, esto significa desgracia, calamidad, lo peor que le puede pasar a alguien. Y este juicio fue declarado por Dios en los días de Manasés. Dice 2 de Reyes 21, verso 12. Por tanto, así dice el Señor, el Dios de Israel: voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que todo el que oiga de ello le retumbarán los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. O sea, es decir, iban a barrer totalmente con Judá. Y luego dice, abandonaré al remanente de mi heredad. Qué interesante, ¿no? Se parece mucho a este verso que estudiamos en el estudio de los jueves, cuando dice, bueno, por cuanto ustedes no me honraron, yo no los honraré. Por cuanto ustedes se olvidaron de mí, yo me olvidaré de sus hijos. Y dice aquí, abandonaré al remanente de su heredad. Mi heredad, perdón, los entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Y un par de capítulos más adelante, cuando habla de la historia de Josías y nos habla de todas las reformas que Josías hizo, de todo lo bueno que él hizo y de cuán buen rey él fue. Luego dice el capítulo 23, verso 26. Sin embargo, a pesar de todo lo que Josías hizo, sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés lo había provocado. Y el Señor dijo, también quitaré a Judá de mi presencia como he quitado a Israel. Y desecharé a esta ciudad que yo había escogido, y a Jerusalén y al templo del cual dije, mi nombre estará allí. De modo que podemos decir que Josías fue un siervo fiel en una nación sentenciada. Cuando dice que aún con todas las reformas que Josías hizo, el Señor no desistió del furor de su ira, no está menospreciando la obra ni la fidelidad de Josías. No está diciendo a Josías no le alcanzó, no le fue suficiente, no. Al contrario, está resaltando su fidelidad porque a Josías le es dada una promesa, mientras que a Judá le está dando una advertencia o está declarando juicio contra Judá. Y mis hermanos, la fidelidad de un hombre, la fidelidad y la obediencia de un hombre no siempre pueden revertir décadas de idolatría, de corrupción y de maldad. Hay consecuencias históricas que ya Dios ha puesto en marcha y que tendrán su culminación. Pero la fidelidad tiene como fin honrar al Señor.
La fidelidad no es tanto para cambiar las circunstancias, es para mantenernos honrando al Señor y confiando en que los resultados son de Él. Porque a veces somos tentados a pensar que si soy muy obediente, si mantengo mi obediencia, si soy muy fiel al Señor, entonces Dios está obligado a darme el resultado que yo estoy pidiendo. La restauración de mi familia, la sanidad de ese familiar que está en cama, la conversión de esos seres queridos míos que no conocen al Señor, la estabilidad en mi hogar, en mi trabajo, mejora en mi situación financiera o demás. Pero no, la Biblia no nos enseña eso. La fidelidad no siempre mejora mis circunstancias, porque no tiene ese propósito. La fidelidad es para honrar al Señor y amarlo y adorarlo en cualquier situación, reconociendo y esperando que Él obrará de acuerdo a su voluntad, en su providencia, en su soberanía. Así que ahora sí vamos al texto, a este último capítulo de la vida de Josías. Segunda de Crónicas, verso 35, capítulo 35, verso 20 en adelante. Dice, después de todo esto, cuando Josías había terminado de reparar el templo, recuérdense que el verso anterior termina en la gran celebración de la Pascua. Y desde que esto pasa hasta este momento han pasado aproximadamente 13 años de donde todos están sirviendo al Señor, donde hicieron un compromiso con el Señor, donde las cosas aparentemente están bien. Y dice, después de todo esto, cuando Josías había terminado de reparar el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis junto al Éufrates. Y tenemos que ir un poquito a la historia. Faraón Necao emprendió una expedición militar para unirse en alianza con el rey de Asiria en una guerra en Carquemis. Carquemis era la última capital o el último fuerte que quedaba del imperio asirio que estaba a punto de desaparecer. Y ellos estaban siendo atacados por los babilonios, un imperio que se estaba levantando con gran fuerza, con gran poder. Los babilonios son lo que veíamos cuando estudiamos el profeta Habacuc, los caldeos, y se estaban levantando. Entonces los egipcios, al ser ellos también una potencia mundial, pero temiendo que los babilonios llegaran a ser más fuertes que ellos y eventualmente los llegaran a dominar, se unen con el rey de Asiria para combatirlos con el fin de derrotarlos. De modo que Necao, el faraón Necao, viene con un ejército numeroso y, según la historia, mucho más fuerte y mejor armado que el ejército de Judá. Y ellos vienen desde Egipto hacia el norte, hacia Carquemis, y tienen que pasar por Israel. Y sigue diciendo, y Josías salió para enfrentarse a él. Pero Necao le envió mensajeros diciéndole, ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra. Y Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios que está conmigo, para que Él no te destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó, o también puede significar se vistió, se equipó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Necao que venían de boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megido. Y los arqueros hirieron al rey Josías, y el rey dijo a sus siervos, llévenme porque estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía y lo trajeron a Jerusalén, donde murió. Y fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y sí, este no es el final que estábamos esperando, sobre todo porque en nuestra humanidad brota inmediatamente la pregunta, pero si Dios le prometió que moriría en paz, ¿cómo es que muere herido en el campo de batalla? Bueno, primero les voy a predicar un mini sermón. Lo más común que se ha enseñado de la muerte de Josías, incluso los comentaristas clásicos, y lo que más comúnmente se enseña es que mientras Josías fue fiel al Señor y obediente a él, todo iba bien. Pero al final de sus días, Josías se llenó de orgullo. Como había hecho las cosas también, se llenó de orgullo
entonces no pidió consejo, no escuchó la voz de Dios, se envaneció su corazón, se volvió contra Dios y por lo tanto el Señor lo castiga y él muere en el campo de batalla. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, mi hermano, porque hasta los grandes hombres de Dios, o que consideramos grandes hombres de Dios, hasta ellos pueden caer y pueden fallar. No nos hagamos ídolos de los hombres. Los grandes hombres de Dios también pueden fallar y desobedecer al Señor. O porque si no le creemos a Dios, perdemos nuestro propósito y no alcanzamos o no logramos las cosas que el Señor nos había dicho. O porque la desobediencia a la voz de Dios tiene consecuencias. ¿Sí? Entonces, este es el mini mensaje. Y aunque todas estas afirmaciones no son incorrectas, si nosotros interpretamos el final de Josías de esta manera, o lo juzgamos como la caída del rey Josías, nos vamos a meter en unos cuantos problemas, o nos vamos a enfrentar a unos cuantos problemas. Número uno, tenemos que dar por hecho que Josías tenía que permitir que los egipcios pasaran por el territorio israelita y pensar que esto no iba a tener ningún tipo de repercusiones políticas o sociales. El relato hasta ahora de la vida de Josías no nos permite ver su lado político o su lado militar. No sabemos la obra política de Josías durante su reinado, ni tampoco sabemos en qué otras batallas él estuvo inmiscuido. Lo que sabemos es que el ejército de los egipcios era mucho más grande y fuerte que el de Judá. Que Egipto y Babilonia estaban en pugna por el control para ser la siguiente gran potencia mundial. Que Judá estaba atrapada en medio de este conflicto y en medio de estas dos potencias, y que no hay nada que garantizara a Josías que si él dejaba pasar a Egipto, no iban a venir después contra ellos, o no iban a tener incluso repercusiones mientras ellos pasaban, de ida o de venida. ¿Sí? Era una decisión muy difícil. Entonces tenemos que dar por hecho que Josías, solo porque sí, los tenía que haber dejado pasar. Número dos, tenemos que afirmar innegablemente que Josías no buscó a Dios. Y el texto no nos dice que Josías se haya rehusado a buscar a Dios o a consultar al Señor, ni que haya actuado en rebeldía. De hecho, no sabemos qué tanto tiempo pasó para que Josías tomara una decisión tan difícil en una situación tan compleja. No sabemos cuánto tiempo lo meditó, no sabemos si pidió consejo, a quién pidió consejo, solo sabemos que cuando Egipto empieza a atravesar el territorio, Josías sale contra ellos incluso antes de que Faraón le enviara los mensajeros. En nuestro mensaje anterior dijimos que sí, tenemos que consultar al Señor en su palabra para cada situación de nuestra vida. Mis hermanos, pero no somos perfectos, honestamente. Así como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Honestamente, ¿quién de nosotros puede decir que absolutamente siempre o en cada situación de su vida consulta a profundidad la voluntad del Señor? O que siempre toma en cuenta primeramente la voz de Dios. Puede ser porque a veces pensamos que la respuesta es tan obvia que decimos, no hay nada que preguntar. O puede ser porque a veces no hay una respuesta sencilla, no hay una respuesta rápida, y entonces a veces actuamos con la esperanza de haber tomado la mejor decisión sin fallarle a Dios. Porque estamos en esta vida tan compleja. Número 3, se asume sin argumentos que en este punto de su vida Josías se encontraba en declive espiritual. Afirmar que Josías desobedeció abiertamente la voz de Dios admite sin pruebas que su corazón se volvió contra Dios, y el texto no nos dice eso. Por ejemplo, en la vida del rey Ezequías, que también fue el bisabuelo de Josías y también fue un rey justo, antes que Manasés y que Amón, fue un rey justo y piadoso, pero de Ezequías sí nos dice que hubo en algún momento orgullo en su corazón, pero de Josías no se nos dice eso. Y tendríamos que argumentar sin pruebas que la relación de Josías con Dios estaba mal y que estaba mal espiritualmente. Y esto contradice totalmente el extraordinario testimonio que la Biblia da acerca de Josías. Fuera de el relato de Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas acerca de Josías,
No existe otro lugar en la Biblia donde Josías sea juzgado o sea referido como alguien que se envaneció, que desobedeció al Señor o que se volvió contra él. Al contrario, lo que la Biblia nos dice es en 2 de Reyes 23-25, y antes de él no hubo rey que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después, ni otro como él se levantó después de él. Y este tipo de afirmaciones, mi hermano, en la Biblia no se dicen a la ligera, ni se dicen de cualquier persona. Muy pocas veces se dice algo similar. Además, se nos dice en 2 de Crónicas 34-33, y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los israelitas, e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Y escuche esto, mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor Dios de sus padres. Mientras él vivió, ¿qué significa? Hasta ese día que él murió, Josías se esforzó, se empeñó para que no fallaran al pacto que habían hecho delante de Dios. De modo que no podemos decir con ligereza que Josías se encontraba en decadencia espiritual. Número 4, acepta que la muerte de Josías es disciplinaria. Es decir, Dios lo castiga por haber ido a la batalla contra Necao y lo mata. Pero eso también sería una contradicción a la promesa que Dios le había dado previamente. Según el texto que leímos, 2 de Crónicas 34, 27 y 28, la muerte de Josías no es presentada como un juicio, sino como un acto de la bondad de Dios. Es más, y esto es muy fuerte, la muerte se le es presentada a Josías como una recompensa por haber creído y haberse humillado delante de la ley del Señor. Y por último, la muerte de Josías fue motivo de lamento nacional. Dice el verso 24, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Entonces Jeremías entonó una elegía por Josías, y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy, y las establecieron como ordenanza en Israel. También están escritas en las lamentaciones. Una elegía es un canto fúnebre, como un canto que se le hace a una persona que falleció para recordar la memoria de esta persona y para honrarla. Unos van a decir, es como un corrido. No, es un canto de duelo, de lamento por una persona. Y este canto dice, se institucionalizó, o sea, se hizo una ordenanza. Jeremías no habría honrado la muerte de esta manera, la muerte de alguien que hubiera estado en abierta desobediencia contra el Señor. Dice el cronista, por lo menos hasta ese momento que el cronista está escribiendo, se seguía cantando esta canción y se seguía recordando por todo Judá e Israel a este rey justo. Entonces, considerar este pasaje como la caída de Josías nos mete en grandes problemas. Nos deja con algunos vacíos en la interpretación. Reduce toda la vida de Josías a este último momento de su vida. Deshonra su muerte cuando el texto en realidad lo honra y lo elogia. Nos hace caer en moralismos muy elementales. O sea, del tipo, si haces las cosas bien, te va a ir bien. Pero sobre todo, mis hermanos, no trae consuelo a los fieles que sufren. Sobre todo, no trae consuelo en medio del dolor. El moralismo no provee consuelo en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el moralismo nos dice, si haces las cosas bien, te va a ir bien. Y si haces las cosas mal, te va a ir mal. Sin embargo, la Biblia nos enfrenta a otra realidad. La Biblia nos dice que a veces los santos y fieles sufren. La Biblia nos dice que los santos y fieles del Señor padecen, que pasan por angustias, que son abatidos, mientras que los malvados se jactan en su maldad, mientras que los malvados prosperan, mientras que el mal avanza.
Nosotros no buscamos consuelo en el moralismo. No podemos buscar consuelo en el moralismo porque no funciona y porque no tiene la capacidad de proveer consuelo. Nosotros buscamos consuelo en un Dios que es soberano sobre absolutamente cada aspecto de nuestras vidas y que aún en medio de sufrimientos, Él permanece fiel. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de ver este último episodio de la vida del rey Josías? Vamos a ver qué últimas lecciones o qué lecciones finales aprendemos de la vida de este rey. Número 1, la fe se vive en medio de la incertidumbre. Como ya dijimos, Josías se mantuvo fiel en una nación que ya estaba condenada, una nación que ya estaba sentenciada, y además el texto nos pone en una situación particularmente muy complicada. Judá se encuentra en medio de este conflicto que ni es lejano ni es ajeno. Es una amenaza que está pasando lentamente por su territorio. Y como ya dijimos, aunque no nos deja ver ninguna otra parte de la Biblia, el lado político o militar de Josías, podemos ver que la decisión que tomó quizá fue premeditada, porque no es perfecto. Como un hombre mortal, atado a vanidad, Josías no era perfecto. Quizá la decisión fue premeditada, pero no fue absurda, porque de no haberse enfrentado a Faraón Necao, pudo haber comprometido la soberanía nacional, pudo exponerse a un gran riesgo de invasión o a futuras represalias. Y esto último no está infundado, porque de hecho solamente pasamos a la siguiente página, al capítulo 36 de Segunda de Crónicas, y dice: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, después de la muerte de Josías, hijo de Josías, lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén, pero el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén e impuso a la tierra una multa de 3.4 toneladas de plata y 34 kilos de oro. Y el rey de Egipto puso por rey sobre Judá a Jerusalén, a Eliakim, y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, y cambió su nombre por el de Joacim, pero su hermano Joacás lo tomó Necao y lo llevó a Egipto. Es decir, después de perder en Carquemis, porque es lo que la historia nos dice, después de que Egipto pierde contra Babilonia y que el imperio asirio desaparece de la faz de la tierra, Necao todavía conserva la fuerza, el ejército, el poder suficiente para regresar e intervenir en Judá, derrocar al rey en turno y poner otro conforme a sus intereses que pudiera someterlo e incluso los hace pagar tributo. Así que el temor de Josías no era infundado, o lo que Josías pensó no era a la ligera. Josías no actuó sin razón o sin sentido o a la ligera, sino que parece haber tenido una conciencia clara de peligro real. Si él permite el paso, hay un riesgo. No hay garantía de que no los ataquen, o sea, no hay garantía de que realmente no les hagan nada tanto de ida o de venida. Y si sale a pelear contra ellos, se enfrenta a un ejército mucho más poderoso. Es decir, Josías estaba en incertidumbre. No parecía que una opción fuera mucho mejor que la otra. ¿Sí estamos? No parecía que una opción fuera mejor que la otra, o no parecía que fuera tan claro decidir lo que él tenía que hacer. Así que él decide ir a la batalla y defender el territorio. ¿Y qué hacemos con las palabras de Necao en el versículo 21 que le dice: ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, rey? No vengo contra ti, sino contra la casa que estoy en guerra. Fíjense, y Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios que está conmigo para que no te destruya. Y aquí tenemos que reconocer 2 cosas. Número 1, cuando Necao menciona a Dios, sí se está refiriendo al Dios verdadero. Sí se está refiriendo al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero número 2, también debemos decir, no hay manera de saber si él verdaderamente tenía una revelación real de parte de Dios. Es decir, aunque Necao menciona a Dios, Josías no tenía manera de saber si esto era verdad. Por lo menos la Biblia no nos da más información para que él pudiera saber
si este mensaje era real, era genuino, y evidentemente por lo que leemos, no creyó que este rey pagano le estuviera comunicando un mensaje de parte de Dios. Algo similar le pasó a su bisabuelo, el rey Ezequías. Un enemigo que se llamaba Sinaquerib sube contra Judá, manda por delante al ejército y ellos dicen en 2 de Reyes 18:25, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Sin embargo, luego vemos inmediatamente que ellos vociferaron después contra Jehová y pronunciaron blasfemias en su nombre. O también podemos recordar en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo en Filipos, cuando le sale al encuentro una mujer con un espíritu de adivinación, en Hechos 16, y dice, esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel momento. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, esta mujer estaba diciendo algo verdadero, ¿no? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les proclaman la salvación. Pero lo que a Pablo no le gustó era el espíritu de esta mujer. El espíritu no era el correcto. Por tanto, el mensajero, el pregonero, no era el más adecuado. Entonces, ¿qué queremos decir? Que a veces, hermanos, el contenido del mensaje menciona a Dios o puede estar acorde con lo que Dios dice, pero el mensajero puede no parecernos el más adecuado. O sea, como que el mensaje está bien, pero el mensajero no nos cuadra. ¿Cuántas veces no hemos visto en la tele personas que están haciendo y deshaciendo como bien les parece, pero dicen, no, pero gracias a Dios y gracias a la vida que Él nos ha bendecido? Mire, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, yo no sé si esto sigue pasando, a lo mejor el pastor Fernando y el pastor Gerson pueden estar enterados, pero ya de adulto yo no me he enterado. Cuando yo estaba pequeño me tocaron en varias ocasiones, en tiempos de elecciones, que algunos candidatos hacían desayunos con pastores y líderes religiosos. Entonces convocaban a un desayuno en algún salón de un hotel y les daban comida y era una pequeña fiesta, pero luego subía este candidato con su demagogia y con todo con toda esta jerga política para finalmente decir, los estamos considerando ustedes pastores, líderes religiosos, porque creemos que en los tiempos que estamos viviendo es sumamente importante que el pueblo tenga fe y ustedes como representantes de Dios en la tierra, ustedes ayudan, incluso hasta se aprendían 2 o 3 versículos de la Biblia. Pero esto no era más que una buena jugada de marketing, pues. Esto no era más que querer ganar un poquito más de votos entre la comunidad creyente. Incluso a mí me tocó en una convención del territorio noroeste del país, donde estaban representadas personas pues de todo México, pero sobre todo el noroeste, con más de, no sé, 8,000, 10,000 personas, que un candidato a gobernador se parara para decir, Dios solamente puede gobernar esta nación y que el Señor nos bendiga y nos ayude a gobernar. Pura faramalla política, pura demagogia. Entonces, el mensaje puede estar bien, pero el mensajero puede no ser el más adecuado a nuestro parecer. Por lo tanto, Josías no le cree. Entonces, aunque para nosotros, para sorpresa del cronista y para sorpresa de nosotros, Necao está hablando en nombre de Dios, está mencionando a Dios, al Dios verdadero. Pero como menciona el comentarista Robert Jameson, dice, como él, o sea, Josías, como él no podía conocer la verdadera declaración de Necao, la verdad de la declaración de Necao, no pecó Josías en hacerle frente. Si pecó, fue un pecado de ignorancia. Qué decisión tan difícil. Pero hermanos, la fidelidad a Dios no nos exenta de estas situaciones donde tenemos que tomar decisiones muy difíciles, muy complicadas. Caminar con Dios no elimina la complejidad de la vida. No nos convierte en meros espectadores pasivos que vamos a ver la vida pasar sin que nada nos afecte, ¿no? Continuamente en nuestra vida nos enfrentamos a estas circunstancias donde tenemos que tomar decisiones que no siempre van a ser blanco y negro, que no siempre van a ser bien o mal.
decisiones difíciles. Y a veces nos lanzamos, como dice ese verbo popular, como el borras y lo estropeamos porque tomamos una decisión a la ligera, pero a veces simplemente no parece haber una decisión mejor que la otra. Imaginemos a un hombre de familia que tiene a una esposa o uno de sus hijos con un diagnóstico grave de salud. El tratamiento disponible o la cirugía sugerida implica grandes riesgos. Es complicado, es doloroso. La recuperación es horrible. Y además no hay una garantía absoluta de que pueda funcionar. Sin embargo, si el paciente no es atendido pronto, su estado de salud se puede ver afectado y agravado. Y a esto le sumamos que el tratamiento o dicha cirugía es muy costoso y el padre no tiene manera de solventarlo, así que posiblemente va a vender su casa o su carro o sus pertenencias para poder costear eso. Y él tiene que decidir entre esperar el momento adecuado mientras se puede agravar la situación de su familiar o hacer esto y meter a su familia en grandes aprietos, una gran desestabilidad. Y perdónenme si estoy pintando el peor cuadro posible, pero lo que quiero que veamos es que esto nos enfrenta a la realidad de que a veces vamos a caminar en medio de la incertidumbre, en medio de la duda. El camino no siempre va a estar tan iluminado como quisiéramos. Las decisiones no siempre van a ser así blanco, negro, bueno y malo, chile, tomate o cebolla. O sea, no. A veces tenemos que caminar así, casi a ciegas. ¿Por qué? Porque la fe no es una fórmula mágica. La fe no es una fórmula mágica. La vida de fe se vive en escenarios reales, con personas reales, con presiones reales y decisiones que pesan. Pero aún ahí Dios sigue siendo soberano. La fe madura, la que es probada por Dios y que resulta preciosa, la fe madura, la fe que ha sido pasada por el fuego de la prueba, como lo dice la Escritura, no descansa en que las circunstancias siempre estén bien o no siempre tiene claridad absoluta, pero camina en total dependencia de la voluntad de Dios, aún en medio de la incertidumbre. Es más, mayormente la fe del creyente tiene que caminar en medio de la incertidumbre. Número 2, Dios es soberano en medio del silencio. Debemos comprender que Dios no está obligado a darnos siempre un comentario editorial o una explicación de todo lo que Él hace, para que podamos entender qué pensaba Dios cuando pasó eso. O sea, ¿qué se le estaba pasando por la mente al Señor cuando hizo esto? No, insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. No podemos, y Dios no está obligado a hacerlo. Miren lo que dice el verso 23, Segunda de Crónicas 35, 23. Josías llega, no hace caso a la voz de Necao, va contra él, dice, y los arqueros hirieron al rey Josías. Así, a secas. Y el rey dijo a sus siervos, llévenme, porque estoy gravemente herido. Una vez más, no nos dice que fue un error moral, no nos dice que fue un castigo, no nos dice que Dios estaba airado con Josías, simplemente las flechas aparecen. Las flechas aparecen de manera abrupta y sin explicación. Y esto desde luego no es una falla del texto, no es que al cronista se le olvidó escribir algo, solo que no pretende que nos enfoquemos en las causas o en los porqués, sino en reconocer que cada situación de nuestra vida, en última instancia, la vida y la muerte, le pertenecen al Señor, están en las manos de Dios. Los arqueros lanzaron sus saetas, Dios no advierte a Josías, Dios no desvía las flechas, Dios no los salva, Dios guarda silencio, pero Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido el control. Hermanos, a veces somos tentados a querer explicar el sufrimiento de nuestras vidas relacionándolo directamente con una falla, con un pecado.
¿Por qué me está pasando la frase típica, no, Señor, ¿qué hice para merecer esto? Recuerdo que había antes un meme, ¿no? Que decía, Señor, ¿qué hice para merecer? Ah, no, ya me acordé. Y a veces queremos explicar así todas las situaciones que nos pasan. Pero la verdad, mis hermanos, es que atribuir cada prueba y cada sufrimiento a una falta no es una enseñanza bíblica. Es más, tiende más a parecerse a una enseñanza engañosa y falsa de la doctrina de la prosperidad. Es verdad, el pecado tiene sus consecuencias. Cada decisión de nuestra vida tiene sus consecuencias. Pero también es verdad que al creyente se le presenta el sufrimiento como una condición constante en su caminar con Dios. Job, los salmos, los profetas, también el Nuevo Testamento nos anuncian esto vez tras vez. Uno de los títulos que la gente le ha dado a esta ciudad y que salen en los spots de radio y en los comerciales es la ciudad donde las palmas tocan el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es muy común ver palmas aquí por todos lados, ¿no? Y son bonitas, pero realmente las palmas no tienen nada de espectacular. Pero no es tan común que en una ciudad haya tantas palmas, ¿verdad? Bueno, a lo mejor en ciudades que están cerca a la playa, California y ese tipo de cosas. Pero es que es algo peculiar de nuestra ciudad, ¿verdad? No es algo raro o extraño ir por las calles de nuestra ciudad y toparse con una palma, por eso se ganó ese título. Bueno, las palmas son a los mochis lo que el sufrimiento es al creyente. No es raro ir por la vida y toparse vez tras vez con sufrimientos, con aflicciones, con dolores. Josías no fue muerto, no fue herido y muerto porque Dios lo haya abandonado. Josías fue muerto porque al igual que nosotros estaba en un mundo caído, afectado por el pecado, donde el mal nos rodea. Y muchas veces no sabemos por dónde llegan las flechas, ¿no? Está ese dicho, ¿no? ¿A dónde apunta la flecha? Apuntan a nosotros. Muchas veces no sabemos por dónde van a llegar, pero van a llegar. Y las flechas pueden atravesarnos y el dolor y el sufrimiento puede venir de repente. Pero nada ocurre fuera del alcance del gobierno de nuestro Señor. Y hablamos constantemente de la soberanía del Señor, pero quiero decir algo, mis hermanos, y que de verdad lo tengas claro en tu corazón. La soberanía de Dios no es la salida rápida para las cosas que no entendemos. La soberanía de Dios no es la respuesta rápida para lo que no sabemos explicar. No es que cuando alguien nos pregunta y no sabemos qué decir, vamos a apelar a la soberanía de Dios. No, no es una salida rápida. Debe de ser un ancla en nuestra alma. Debe de ser una profunda certeza y convicción de que, como lo dice el libro del profeta Daniel, el cielo gobierna, no nosotros. Debe de ser un profundo consuelo y descanso de saber que yo no tengo el control total de mi vida, sino Dios manejando las cosas soberanamente desde su trono de gloria. Así que las flechas pueden venir, pueden atravesarnos, el dolor va a llegar de repente, pero nada ocurre sin un propósito mayor que nosotros y lejos del cuidado amoroso del Señor. Por eso se hacía la lectura hace un momento en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 12, y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, el fuego de prueba que ha sobrevenido. Sobrevenir aquí significa algo que llegó a existir, algo que apareció, algo que se formó, así como la idea que nos está dando es de repente. O sea, el fuego de la prueba puede aparecer de repente y nos afirma, eso no debe parecerles algo extraño. Así como ver una palma en los mochis, no debe parecerles extraño que el fuego de la prueba aparezca de repente. Más bien, dice, debemos cobrar ánimo
en saber que si padecemos en Cristo, también seremos glorificados con Él. Esto es lo que veíamos el domingo pasado. Nosotros gemimos, la creación gime, todo gime. ¿Por qué? Porque este no es el estado final de la tierra. Algún día el Señor va a hacer cielos nuevos, tierra nueva, todo va a ser redimido y estamos esperando y aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, el momento en el que todas las cosas serán redimidas. Mientras tanto, seguiremos lidiando con aflicciones, seguiremos lidiando con sufrimiento, las flechas las seguiremos viendo pasar y llegando a nuestra vida. Y el dolor no siempre se va a ir rápido, pero el Señor aleja la desesperanza. Seguiremos teniendo aflicciones, pero en Él siempre tenemos un lugar donde descansar. Por eso el salmista dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, no estamos exentos de ellas, pero de todas ellas nos librará el Señor. Él es soberano. Aun cuando calla, aun en medio del silencio, aun cuando no tenemos las respuestas, Él obra en el silencio, pero nunca sin un propósito. Número 3, el Señor es fiel y cumple sus promesas. Verso 24, sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía y lo trajeron a Jerusalén, donde murió y fue sepultado en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y aquí es donde nos salta, ¿no?, la pregunta obligada. Si Dios prometió a Josías que iba a ser unido a sus padres y que iba a ser recogido en paz, ¿cómo es que él muere de una manera, podemos decir, violenta en medio de la batalla? Lo primero que debemos considerar es que las promesas de Dios son de naturaleza espiritual. Las promesas de Dios son de naturaleza y de carácter espiritual. Aunque se pueden manifestar en lo físico, en lo natural y en lo material, lo debemos ver desde una perspectiva espiritual. Es decir, aunque las promesas del Señor pueden de alguna manera mostrarse en algo tangible, en algo que podemos ver y apreciar con nuestros ojos humanos, pero siempre apuntan a una verdad teológica o a un rasgo de carácter del Señor, a uno de sus atributos. O sea, el Señor me da una promesa de que Él me va a sanar y finalmente Él me bendice, me sana. ¿A dónde apunta eso? A que Él es nuestro sanador, a que Él tiene el control sobre la enfermedad, sobre la vida, sobre la muerte. ¿Sí? Las promesas de Dios tienen un carácter espiritual. Apuntan o a una verdad teológica o a un rasgo del carácter de Dios. Así que cuando se le promete a Josías, vas a ser unido a tus padres, pues esto claramente es una referencia a la muerte, que va a morir, va a ir al lugar donde recorren todos los mortales. Pero dice, serás recogido en paz. Y nosotros pensamos que eso significa pues ya de viejito, que cuando ya tuvo todo lo que quiso, hizo todo lo que quiso hacer y tuvo todo lo que quería tener. No, según la lógica bíblica, no significa necesariamente morir de manera apacible o en una edad longeva y en prosperidad. No siempre es así. Según la lógica bíblica, ser recogido en paz significa morir siendo librado del juicio o morir aferrado a una esperanza. Como esta escena que vemos en Lucas 2:29, a este hombre, Simeón, que se le había prometido de parte de Dios que él no iba a morir hasta que viera al Cristo. Entonces en ese momento llegan con el niño en los brazos y él lo toma y dice, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Morir aferrado a una promesa. O Isaías 57:1 y 2 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Es decir, no piensan, no se dan cuenta que de delante de la aflicción es quitado el justo. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice,
No hay quien piense que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Y dice el verso 2, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. La promesa hecha a Josías no tenía como propósito que llegara al final de sus días siendo viejo, próspero y pleno. La promesa tenía como fin que este rey piadoso, que reformó la nación, que quitó la idolatría, que se ocupó de la casa de Dios, que reverenció la ley y restauró la adoración, no viera que la nación se volvería a corromper y que Dios desataría su gran ira y juicio sobre Judá. Entonces, en su fidelidad y en su soberanía, Dios permite que Josías muera de esta manera. Y entonces la promesa se cumple. Además, en la cultura hebrea era algo indigno morir sin ser sepultado. O sea, morir sin que lo pudieran enterrar era algo, era una afrenta, era causa de oprobio, era algo, un gran pesar. Mucho más si era en campo de batalla, porque los enemigos usualmente tomaban los cuerpos de las víctimas y los destrozaban y los descuartizaban y los ultrajaban. Mucho más si era un líder militar o un rey. Sin embargo, los siervos de Josías logran cambiarlo a un segundo carro, lo llevan de regreso a Jerusalén, posiblemente muere en el camino. Y la Biblia no nos da permiso de especular, pero me gusta imaginar a Josías quizá dando sus últimos alientos y recordando, serás unido a tus padres y serás recogido en paz. Y él muere y él llega a Jerusalén y el verso nos dice, fue sepultado en el sepulcro de sus padres. De hecho que él muere de una manera digna. Muere como un rey, regresa a su tierra como un rey y es sepultado como un rey. Josías descansa, la promesa se cumple, Judá se acerca cada vez más al juicio y Dios sigue siendo fiel y verdadero. Y esto puede producir un choque emocional, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que la muerte sea una bendición o una expresión del amor de Dios? Bueno, pregúntale a un anciano fiel que dice, yo ya estoy esperando solamente que el Señor me recoja. A un anciano que ha estado batallando con las inclemencias de su edad, con sus dolencias, con sus limitaciones. Bueno, pregúntale a un cristiano que está en una enfermedad terminal o degenerativa y que dice, si el Señor me quiere llevar ya y librarme de este dolor, gloria al Señor. Pregúntale a los cristianos en países como en Asia o en África que están siendo torturados y perseguidos a causa de su fe. Preguntémosle a aquellos que dieron su vida en el circo romano. En ocasiones Dios utiliza la tragedia como un medio de gracia para recoger a sus siervos. En ocasiones Dios utiliza la tragedia como el medio de gracia para llevarse a los que son suyos. Dios en su inescrutable sabiduría permite experiencias fuertes y dolorosas para llevarse a un siervo con él. Puede ser un accidente, puede ser víctima de un crimen, puede ser una enfermedad, un ataque letal al corazón o un infarto. Y esto puede ser en la vejez o en una edad temprana cuando nosotros diríamos, pero ¿cómo que murió? Como el caso del misionero Jim Elliot y sus amigos misioneros que lo acompañaban. Ellos querían llevar el evangelio a la tribu guaraní en una comunidad aislada y violenta de la selva amazónica en Ecuador. A la edad de 28 años, ellos llegan en una pequeña avioneta a orillas de un río tratando de establecer contacto con esta comunidad, pero de inmediato él y sus amigos son atravesados por las flechas y las lanzas de los guerreros
Aucas. Su legado fue seguido por su esposa, su familia y las familias de los misioneros que murieron con él. Pero a él se le recuerda por la siguiente frase. Escuche. Jim Elliot dijo, no es tonto quien da aquello que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Una vez más, no es tonto aquel que da aquello que no puede retener, o sea, su vida, para ganar aquello que no puede perder. Hermanos, no podemos retener la vida o la salud o nuestro bienestar para siempre. Pero aquellos que estamos en Cristo, aquellos que esperamos en el Señor, aquellos que estamos anclados en esa esperanza que no avergüenza y que tenemos esa fe que vez tras vez es probada por el fuego de la prueba, jamás nos será quitada esa esperanza que algún día le veremos. Y por eso es que para nosotros la muerte es una expresión del amor y la bondad de Dios. Por eso el apóstol Pablo declara conforme a anhelo y esperanza, Filipenses 1:20, de que en nada sería avergonzado. Tiene que ver con lo mismo, con esa esperanza que no avergüenza. En nada sería avergonzado, sino que con toda confianza ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solamente aquel que está firmemente anclado a esta esperanza puede decir y reconocer: la muerte es un regalo de Dios. Así que, mis hermanos, Dios es fiel y cumple sus promesas aún en nuestra muerte o aún por medio de nuestra muerte. El gran predicador Carlos Spurgeon, comentando esta misma pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que si se le prometió a Josías morir en paz, haya muerto de esta manera? Y él dice, ¿cómo podría cumplirse esta promesa? Ya saben cómo podría cumplirse. Sea como sea que muramos, si la espada, la plaga o el fuego consumen a los santos entre el resto de la humanidad, sus muertes y sus sepulcros son benditos. Benditos. Esto nos pasa a nuestro siguiente punto y nos acercamos al final. La muerte en el Señor es honrosa. Sigue diciendo el capítulo, verso 24. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Entonces Jeremías entonó una elegía por Josías, y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy. Y las establecieron como ordenanza en Israel. También están escritas en las lamentaciones. Hay algo interesante aquí. Aunque Jeremías profetizó en los tiempos de Josías, no tenemos luz o no se nos habla en ninguna parte acerca de la relación entre el profeta y el rey. De modo que tampoco queda registro para nosotros de este canto, de esta elegía. Algunos piensan que hay una referencia en Lamentaciones 4:20 que dice: el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Pero bueno, es una suposición, no lo podemos saber. Lo que sí es verdad es que la muerte de Josías no fue juicio para él, pero para la nación sí lo fue. Es decir, así como el Señor, y la Biblia nos enseña esto, así como el Señor puede juzgar a una nación o a un pueblo poniendo líderes corruptos sobre ella, el Señor también puede juzgar a una nación o a un pueblo quitando a un líder justo y piadoso y temeroso de Dios. De modo que mientras la muerte de Josías fue bendición para él y una promesa cumplida, para Judá fue el inicio del juicio inevitable del Señor. Y por eso todo Israel lamenta la muerte de este último rey justo antes de que Babilonia llegue y los destruya. Fue tal el lamento por la muerte de Josías que años después, aproximadamente 70 a 100 años después, el profeta Zacarías
está profetizando acerca del lamento por aquel a quien el Señor traspasó, es decir, Jesucristo, y está profetizando acerca de esto y lo compara por el lamento por Josías. Fíjense cómo dice Zacarías 12:11. En aquel día habrá gran lamento en Jerusalén, hablando del traspasado del Señor, hablando de Jesucristo. Habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adad Rimón en la llanura de Megiddo, donde Josías muere. Así que hay un gran lamento, la nación lo recuerda. La vida de Josías y su fidelidad no fue en vano, dejó una huella, su muerte no fue un fracaso. El duelo del pueblo lo confirma. No hay vergüenza, no hay reproche en su muerte. Hay una gran honra, un lamento sincero y una memoria agradecida. Por eso es que la Biblia nos dice, Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada, aquí es la palabra hebrea yakar, que significa precioso, escaso y por lo tanto valioso, costoso, como gran riqueza o una gran recompensa. Y Salmo 72 dice también, versos 12 al 14, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Note cómo aquí dice que los va a redimir, que va a redimir sus almas, y luego nos habla de la sangre de ellos, porque Dios nos puede redimir de esa manera, a través de la sangre, a través de la muerte, pero dice esa sangre es preciosa ante sus ojos. Y aquí habla del pobre, fíjense, la vida del pobre y del menesteroso, del que no tiene quien lo socorra. Esa vida es preciosa ante los ojos del Señor. No importa si es rico o pobre, no importa si es joven o es viejo, no importa si logró mucho o logró poco, porque Dios no juzga una vida por su duración o por sus logros, sino por su fidelidad. Dios no juzga nuestras vidas por nuestros logros o nuestra longevidad, pero sí por la fidelidad. En aquel día glorioso, mis hermanos, ninguno de nosotros va a escuchar, bien hecho, pastor que tenía muchos miembros en su congregación. Bien hecho, cristiano que fue todos los días a la iglesia hasta que se hizo viejo. Bien hecho, líder popular y carismático y famoso. Bien hecho, hombre de negocios exitoso. Nadie va a escuchar eso. En aquel día lo único que nuestra alma anhelará escuchar es bien, buen siervo y fiel. Y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dios valora la fidelidad, no solo los resultados. Por eso el autor de los Hebreos, cuando se nos habla en el capítulo 11 de la gran galería de los héroes de la fe, dice en el verso 13, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto. No, mis hermanos, no siempre vamos a ver el fruto de nuestra fidelidad, pero tenemos en la mira algo más grande y mejor reservado en los cielos. Y dice el verso 16, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y luego inmediatamente en el capítulo 12 dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo el peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto hace referencia al lenguaje de los Juegos Olímpicos o de los atletas que estaban corriendo en la pista y en los estadios había como unos pequeños palcos hacia arriba que eran llamados nubes, donde ahí el jugador podía voltear y ver quizá a sus entrenadores o a la gente que lo estaba patrocinando, que está invirtiendo tiempo en el atleta. Entonces el autor de los Hebreos nos dice, nosotros tenemos una nube de testigos llena de esos grandes héroes de la fe, donde el Señor nos los está presentando como testigos de que es posible vivir vidas de fe y fidelidad, aún en medio de las aflicciones, aún sin haber visto la recompensa de la obediencia, pero esperando una ciudad mejor,
en los cielos. Sí, mis hermanos, los siervos del Señor mueren. Y algunos mueren pronto, pero viven en obediencia a su Señor. Y aun si no lograron ver el fruto de su fidelidad, nos dejan un legado. Y el Señor continúa su historia y permite que aún después de su muerte, sus vidas sigan siendo bendición y animando a otros creyentes a vivir vidas de fe y fidelidad. Por eso son de gran valor ante el trono de los cielos. Hay muertes que aunque son dolorosas para nosotros, aunque no entendemos cómo es que eso encaja en la voluntad de Dios, sin embargo, ocurren dentro del cuidado amoroso y el plan soberano del Señor, porque para el Señor ninguna muerte de sus santos y de sus fieles es en vano. Recuerda este himno que hemos cantado en algunas ocasiones, levántate iglesia, ¿no? Y cantamos, los santos que triunfaron ya, celebran su fidelidad. Dios los guardó y así nos guardará hasta estar con Él en gloria. Permíteme leerle lo que este canto dice en su letra original en inglés. Esta parte dice, Espíritu, ven, pon fuerza en cada paso, danos gracia para cada obstáculo, para que podamos correr con fe hasta ganar el premio de un siervo bueno y fiel. Mientras los santos de antaño todavía nos marcan el camino, contando los triunfos de su gracia, escuchamos sus llamados y su hambre por ese día, cuando con Cristo estemos en gloria. La muerte en el Señor es honrosa y es un legado de fe y fidelidad para nosotros, para seguir caminando en pos de nuestro Señor. Y por último, y con esto terminamos, una esperanza más allá de la historia. La historia de Josías es increíble, es fascinante, es conmovedora, pero es incompleta en sí misma. Porque Josías, siendo uno como nosotros, él no fue perfecto. Josías fue un rey fiel, pero no el rey definitivo. Josías amó la palabra, pero no pudo cambiar el corazón de la nación. Josías restauró el templo, pero el templo sería destruido un poco más adelante. Josías celebró la Pascua, recordando la expiación a través de la muerte de un cordero, pero el pecado continuó en el corazón del pueblo. Y aunque su vida nos deja un gran legado y un gran ejemplo, su vida era una vida limitada. Así que como toda buena historia bíblica, esta nos apunta más allá de sí. No termina con Josías, sino que nos señala la necesidad de algo mayor y de algo mejor. Nos señala la necesidad de alguien mayor y algo mejor. Por eso hoy podemos decir, como cantábamos hace un momento, corre a Cristo, corre a Cristo. Josías murió porque vivía en un mundo caído, en pecado y bajo condena. Cristo murió para perdonar nuestro pecado y librarnos de la condenación. Josías fue obediente, pero su obediencia no salvó al pueblo del juicio. Cristo, por su obediencia, nos salva del juicio y nos declara justos. Josías quitó los ídolos y lo pagano de la nación. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Josías no pudo detener la destrucción de Jerusalén, pero Cristo inauguró un reino que no podrá ser destruido. Josías murió para no ver el juicio venidero. Cristo murió para librarnos de la ira venidera y darnos una esperanza eterna. La fidelidad de Josías fue real, pero no perfecta. Pero la fidelidad y obediencia del Hijo de Dios, de Cristo, es perfecta y suficiente para salvarnos. Él es el testigo fiel, Él es el siervo obediente, Él es el Rey justo, el Señor que gobierna la historia con justicia. Una vez más decimos, corre a Cristo, corre a Cristo. Él es nuestra esperanza. Él sostiene nuestras vidas en sus manos, aun cuando parece que el final no es prometedor. Mantengámonos fieles, confiemos en aquel que sostiene la historia en sus manos y que mueve todo para la gloria de su nombre. Aferrémonos a sus promesas
y a la esperanza que tenemos en Él. Así que, hermanos, vivamos fielmente, aun si no vemos todos los frutos. Amemos la palabra, aun cuando la cultura la ignore. Obedezcamos a Dios, aun cuando el futuro sea incierto. Confiémonos en el Señor, aun en el silencio, sabiendo que Él tiene nuestras vidas en sus manos. Y como lo dijimos al inicio, la fe no busca finales felices. La fe descansa en un Dios que permanece siempre fiel. Amado Señor, venimos hoy delante de ti, Padre, reconociendo que muchas veces, Señor, nos hemos quejado contra ti, muchas veces nuestra fe se ha visto afectada porque hay cosas en nuestra vida que no entendemos. Hay situaciones que se resuelven de una manera que no entendemos y que a veces no sabemos cómo es que tú permites eso, Señor. Muchas veces nos hemos comportado como este pueblo que dice, Señor, ¿nos has amado? ¿En qué nos has amado? Si mira cómo está mi situación, si mira cómo se han resuelto estas cosas en mi vida. Ayúdanos a mantenernos, Señor, asidos, aferrados a la esperanza que tenemos en ti. Tú cumples tus promesas, Señor. Tú eres fiel y verdadero. Tú no mientes. Tú cumples tus promesas. Aun cuando no significan lo que nosotros pensábamos que significaban, aun cuando no nos van a dar el resultado que nosotros queríamos, pero tú eres fiel. Ayúdanos a entender que tú gobiernas la historia, tú gobiernas mi vida, que el cielo gobierna, no yo. Tú eres Dios, no yo. En esos momentos donde hay decisiones en mi vida, momentos que parece que no hay una opción ideal, que parece que cualquier decisión que tome me va a afectar, ayúdanos a descansar, Señor, en el hecho de que tú nos guardas. Tantas y tantas veces la Escritura dice, no temas, yo estoy contigo. Ayúdanos a descansar en eso, Señor. Ayúdanos a ver la vida de este hombre para saber que tú eres fiel, Señor, que tú eres fiel. Tú valoras nuestra fidelidad, tú valoras nuestra obediencia, tú valoras, Señor, nuestra entrega, nuestro compromiso, pero a final de cuentas, en aquel día que estemos delante de ti, no es eso lo que importa, sino que tú eres fiel, que tú cumplirás tu promesa y que por eso la esperanza no avergüenza, que por eso podemos mantenernos firmes, Señor, aun cuando veamos las flechas pasar por nuestra vida, aun cuando veamos las saetas volando de aquí para allá, aun cuando veamos que a cada paso de nuestra vida hay sufrimientos y hay dolores. Nada de eso escapa a tu control, nada de eso escapa a tu amor. Ayúdanos a entender que vivimos en un plan que es mayor que nosotros. No vivimos para nosotros, sino para glorificarte a ti. Vivimos para cumplir tu voluntad, para caminar honrándote, amándote, Señor, glorificándote cada día de nuestras vidas. Yo oro y ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos en este lugar. Quizá algunos están pasando por situaciones muy difíciles. Quizá algunos, Señor, están con esta gran pregunta. Si tú has prometido, Señor, ¿cómo es que pasa esto en mi vida? Ayuda, Señor, y ministra el corazón de cada uno de mis hermanos para que entendamos, tú eres fiel. Tú eres fiel. Por más lamento que haya en mi corazón, por más dolor, por más dura la situación, tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, aquellos que hemos sufrido al despedir a un santo, a un fiel, que tú te has llevado a la gloria, Señor. Pero entendamos, su sangre es preciosa ante tus ojos, sus vidas son gloriosas ante sus ojos. Ayúdanos a entender que nuestra vida en este plano terrenal, no importa cuánto dure, es solamente un chasquido de dedos en comparación a una gloriosa eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a seguir la vida y el legado de aquellos que han muerto en Cristo y que nos han dejado un ejemplo de fe y fidelidad.
Ayúdanos, Señor, no a entender todas las preguntas, no a entender todas las preguntas, sino a fortalecer nuestra fe en medio del silencio, en medio de la incertidumbre, en medio de cada situación dolorosa. Y que tu nombre sea para siempre glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén.